18, impuestos a los ingresos, impuestos a la renta, ¿verdad? Vamos a dar entonces como una especie de repaso, vamos a hacer, ya que la profesora Gloria dice de que ya ella alzó en el Classroom, entonces hagamos como una manera de repaso para la gente que está, ¿verdad? Fíjense ustedes de que cuando nosotros hablamos de impuesto a la renta, ¿verdad? Nos tenemos que remitir necesariamente a la unidad, a la ley 6.380, que es la que está en vigencia del año 2019. Inicialmente, en los antecedentes de lo que hace al impuesto a la renta, ustedes van a encontrar en sus materiales que nosotros a los efectos de el antecedente más antiguo, digamos, que tenemos en torno al impuesto a la renta, lo vamos a encontrar en el decreto ley 9240 del año 1949. En aquel entonces vigente en el Paraguay, imagínense el año 9240 del año 1949 y sustituido posteriormente por la ley 12591. El Paraguay era uno de los últimos países que tenía un sistema tributario bastante arcaico, hasta que viene la reforma tributaria planteada a través de la ley 125 del año 91 y se produce el gran cambio, digamos así, en materia tributaria con una serie de impuestos que simplificaron toda la complejidad de nuestro sistema tributario. En lo que se refiere al impuesto a la renta comercial, industrial y de servicio, tal como describía en aquel entonces la ley 125/91, entonces tenía una orientación de una renta empresarial, se denomina, ¿verdad? Y que sigue más o menos hoy en día la ley 6.380 del año 2019, a la que le llamaron de simplificación y modernización del sistema tributario, con la misma característica, ¿verdad? Transformado, pero con las mismas características. Un tema importante que yo quiero que entiendan ustedes es de que cuando nosotros hablamos de renta, no del impuesto a la renta, cuando hablamos de renta, estamos haciendo referencia a el beneficio, la utilidad o la ganancia. Beneficio, utilidad, ganancia, rédito o renta. Son términos que podemos usar como similares, ¿verdad? Que produce o que genera un capital dentro de periodos más o menos largos, sin que el mismo sea afectado o consumido. Normalmente yo quiero dar o ejemplificar o equiparar esa figura a lo que sería el árbol y sus frutos, ¿verdad? Porque dice, es el capital, es el beneficio, la utilidad, la ganancia que produce un capital. Entonces, haciendo un paralelismo dentro de nuestro modelo de ejemplo, digamos entonces que ese beneficio, esa utilidad, esa ganancia está dada por el resultado que produce ese capital dentro de cierto espacio de tiempo. Es decir, generalmente se asimila a un año, un ejercicio fiscal comparativamente con un año civil. El ejercicio fiscal también es de la misma, tiene el mismo espacio de tiempo, ¿verdad? Y de manera entonces que a partir de ahí se ve cuál es el resultado que ha producido ese capital dentro de ese tiempo. Cuando nosotros hablamos del ejemplo, entonces le llevamos al árbol y sus frutos. ¿Por qué yo digo el árbol y sus frutos? Haciendo referencia, en este caso, a que vamos a suponer que el capital sea el árbol y los frutos sea la renta, la ganancia, el beneficio, el rédito que se va produciendo. Si nosotros agarramos y tocamos parte del árbol, entonces estamos matando nuestro capital. No va a volver a reproducir, no va a volver a arrojar frutos. Lo que nosotros podemos disponer es de las frutas que nos produce ese árbol, pero sin tocar de ninguna manera, digamos, el tallo ni las ramas de ese árbol, porque si no estaríamos matando nuestro capital. Entonces, la ganancia, el beneficio, la utilidad sería gráficamente representado por los frutos que nos produce ese árbol, sin que nosotros afectemos el capital. El árbol tiene que permanecer tal cual para que siga generando resultados año tras año, para que vaya otra vez teniendo frutos y a la vez poder disponer de estos frutos. Una forma gráfica también de llevar al plano, digamos, de lo que representa la renta, está dado por el capital más común que conocemos nosotros, que es el dinero, y los frutos que genera si nosotros hiciéramos inversión de ese capital. ¿Cuál sería? En este caso,
estaría dado por los intereses que produce si colocamos el dinero. Si nosotros tenemos un capital X de dinero y colocamos ese dinero, va a producir renta, ganancia, beneficios, resultados económicos que se conocen como intereses de los que se puede disponer. Pero el capital básicamente no tendría que volver, no tendría que ser afectado porque si no mataríamos el negocio, entre comillas, como diríamos, ¿verdad? Si tenemos 1 millón de guaraníes y vamos a prestar ese dinero, por ejemplo, a los compañeros en el curso, entonces el resultado tendría que ser que el interés que nos pueda producir sería nuestra ganancia y de la cual podríamos disponer, la utilidad que nos va a generar. No así el capital, que sería eso 1 millón que tendríamos que volver a colocar nuevamente, es decir, volver a prestar para que se reinicie todo el proceso. Si nosotros tocáramos el total, entonces estaríamos quedándonos sin posibilidad de volver a obtener beneficios, de reproducir eso, de generar otra vez ganancias o de generar utilidades. Entonces, eso es una forma en que nosotros tendríamos de graficar, digamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de el concepto de renta o beneficio. Entonces, lo que el impuesto en sí grava, cuando hablamos de gravar, estamos haciendo referencia a, en el sentido impositivo, es decir, lo que afecta desde el punto de vista impositivo es ese beneficio, esa utilidad a la ganancia, no así al capital propiamente, sino los resultados económicos logrados a partir de lo que sería entonces los intereses que estaría generando nuestro ejemplo, ¿verdad? Que tomamos. Entonces, el impuesto se aplica sobre la renta, sobre la ganancia, sobre los beneficios. El impuesto a la renta no existe sobre las pérdidas o los resultados negativos. Solamente se aplica a los resultados positivos, a la ganancia. El origen de este impuesto, ¿de dónde sale? Se habla del income tax inglés. Anteriormente, si nosotros nos ubicáramos eventualmente, especialmente en Gran Bretaña, porque es ahí donde se tienen los antecedentes primarios, ¿verdad? En tiempo de 1798, encontramos que hay un ministro inglés, un primer ministro inglés llamado William Pitt. Este ministro inglés es el responsable de la creación propiamente de lo que sería y la implementación en Inglaterra de el income tax inglés, o el impuesto a la renta inglesa. En aquel entonces, en conflicto con Inglaterra, conflictos bélicos, estoy hablando yo, desde el punto de vista de conflictos bélicos, obligó a Inglaterra a obtener recursos. Eso le generó al primer ministro inglés, William Pitt, el tener que diseñar este impuesto y que afectaba en este caso, y hasta se dio en llamar impuesto de guerra. Con el tiempo se volvió permanente, ¿verdad? Y respondía a un modelo celular, es decir, por categorías. Y dentro de esas categorías estaban comprendidas las rentas de propietarios, es decir, de los que poseían inmuebles, del locatario, los valores mobiliarios. Después tenía una categoría D, identificado por las letras del alfabeto, que le llamaban la barredora, dentro de que afectaba a sueldos, salarios, rentas de cargos públicos, en fin, todos ellos. ¿Cómo se dio inicialmente en llamar este impuesto? Con el tiempo, otro ministro inglés, Robert Peel, ¿verdad? Es el que transforma todo el sistema y lo hace permanente, denominándole a este impuesto Property and Income Tax, como denominó en inglés al tipo de impuesto, que no es otra cosa sino que el impuesto a la renta, con las evoluciones que tuvimos hasta nuestros días, pero propiamente el impuesto a la renta, ¿verdad? En nuestra legislación positiva nosotros encontrábamos de que en aquel entonces el decreto ley 9240 también identificaba por categorías o por cédulas o categorías, ¿verdad? En general. Y nosotros dimos en llamar también categorías A, B, C, D, E y F a este impuesto como para identificar el origen de la renta. Es decir, dentro de la categoría A, por ejemplo, estaba todo lo que hacía a la renta que provenía de actividades comerciales, industriales e industriales y minera, decía en aquel entonces. La categoría B, todo lo que proviene de renta o ganancia de actividad financiera.
la categoría C, que posteriormente pasó a ser competencia de impuesto interno, que era pues, la renta obtenida o generada por las operaciones de comercio con el ganado en pie de distintos tipos de animales, ovino, caprino, animales, lógicamente vacunos, en especial, que pasó a ser de competencia del impuesto inmobiliario, de impuestos internos, y exclusivamente se le otorgó a esa dirección la competencia para la percepción de ese tributo. La categoría D, de que venía renta proveniente de alquiler de inmuebles; la categoría E, que es la renta que se generaba a partir de las remuneraciones que recibían los socios o accionistas de empresas o personas jurídicas; y la categoría F, perdón, y la categoría E, que se le denominó rentas de Montes de Pío. Y esa es la denominación. Montes de Pío, dice, serían casas de préstamos en aquel entonces. Entonces estamos hablando en el decreto ley 9240 del año 1949, que es el antecedente que encontramos en nuestra legislación. Posteriormente a eso, el impuesto a la renta pasa a ser modificado por la ley 125/91, y lo encontramos en el libro primero, título primero, capítulo primero, en la ley 125/91. La gran modificación que trajo la llamada reforma tributaria. Dentro de ese libro primero encontrábamos nosotros que se dividían en variedades de impuestos a los ingresos, denominados todos como impuestos a los ingresos, y noten ustedes de que teníamos a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, en otro título, en la renta agropecuaria, exclusivamente de la renta agropecuaria, que se seguía un sistema de presunciones, renta presunta se le denominaba; y el último, dentro de esa categoría, que hacía referencia al llamado tributo único. Así se le denominó inicialmente en la ley 125. Con el tiempo, eso fue sustituido por la renta del pequeño contribuyente, y hoy en día tiene en la ley 6.380 otra denominación que veremos más adelante. ¿Cuál es la característica de este impuesto? Miren, se describe conceptualmente al impuesto a la renta como un impuesto directo. Tengan en cuenta eso, es un impuesto directo. ¿Por qué se dice que es un impuesto directo? Dentro de la clasificación de los tributos, ustedes van a encontrar que entre las varias encontramos a los llamados impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre uno y otro? Y la diferencia sustancial está que los impuestos directos, desde el punto de vista económico-financiero, se caracterizan porque no admiten, no permiten la transferencia o la traslación de la carga impositiva sobre otra economía. No admite la transferencia o la traslación de la carga impositiva. Significa de que, en términos prácticos, que debe pagar el impuesto quien efectivamente es afectado por él. Es decir, quien obtiene la renta, la ganancia o el beneficio es quien tiene que efectivamente pagar ese tributo. A diferencia de lo que existe o de lo que se produce en los llamados impuestos indirectos, como es el caso de los impuestos de consumo, el impuesto al valor agregado, donde la carga impositiva se traslada, se transfiere sobre otra economía, que es la que finalmente abona. ¿Quién es en nuestro caso, en forma práctica? En el caso del impuesto al valor agregado, se denomina consumidor final. Son los consumidores finales los que pagan realmente la totalidad del impuesto. De manera tal, inclusive, de que ahí se distingue lo que es la categoría del contribuyente y el llamado contribuyente responsable. ¿Y por qué se distinguen? Por efecto de la traslación, el fenómeno de la transferencia o la traslación de la carga impositiva. Ustedes van a encontrar eso inclusive dentro de un capítulo que habla exclusivamente de los momentos de la imposición, donde nos dice cómo se produce la transferencia o la traslación de la carga impositiva. Los impuestos indirectos son impuestos que transmiten o trasladan económicamente la carga impositiva sobre otro sujeto, que en este caso lo constituye el consumidor final o contribuyente consumidor final, si ustedes le quieren llamar. En realidad, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una tienda y compramos un artículo, llámenle ustedes, por ejemplo, un calzado deportivo, quien está abonando el tributo efectivamente
no materialmente, quien efectivamente está sufriendo la carga impositiva del pago del tributo es el consumidor final. Ustedes que compran el calzado deportivo, porque la tienda les dice, acá tiene la factura, el costo de este bien, del calzado deportivo, es 1.000.000 de guaraníes más el impuesto al valor agregado. Lo que el comerciante hace es quedarse con los 1.000.000 de guaraníes y esa proporción que le agregó en concepto de IVA, es decir, ese 10%, le entrega a la administración tributaria. La pregunta es, ¿de quién sale ese dinero? No sale del comerciante. Él no absorbe dentro de sus costos ese impuesto. Lo hace el consumidor final, es el que paga el tributo. De manera que en el caso del impuesto a la renta es un impuesto directo, no permite hacer esa operación, no admite la traslación de la carga impositiva. Quien obtiene a fin de ejercicio, como veremos en la liquidación del impuesto, quien obtiene el tributo, quien obtiene, perdón, la renta, es quien tiene que hacer frente al tributo. Él no puede agarrar y transferir a otra economía porque técnicamente no lo puede hacer desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, esa es otra de las características que tiene el impuesto a la renta de ser un impuesto directo. No se olviden de eso, ¿eh? Es un sistema de impuestos directos. Nosotros tenemos hoy en día que la ley 125 ha sufrido una serie de transformaciones con el tiempo hasta llegar a lo que es nuestra legislación positiva actual, la ley 6.380 del año 2019. ¿Cómo se le denominó a esta normativa? De simplificación, de modernización y simplificación del sistema tributario paraguayo. Modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Recuerden ustedes, lo encuentran en la ley 6.380 del año 2019. Prácticamente, les comento, entra en vigencia a fines del 2019 y por efecto de la gran crisis que generó la pandemia en todo el mundo y lógicamente la que nos hemos envuelto también, el Paraguay se ha visto afectado, gravemente afectado. Entonces eso generó de que se tome en el ámbito del Poder Ejecutivo y también del propio Congreso la suspensión de sus efectos y su ingreso progresivo hasta nuestros días, donde está plenamente vigente. Pero en inicio tuvo una suspensión de sus efectos producto de los efectos de la pandemia que golpearon gravemente a las finanzas de nuestro país y las finanzas de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, tengan en cuenta ustedes que la norma actual entonces está dada por esa ley, la 6.380 del año 2019. Ahora bien, antes de empezar a describir lo que es este impuesto, entrar en el régimen positivo actual, yo les vuelvo otra vez a repetir un concepto que es sumamente importante. Sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esto que les voy a mencionar, es prácticamente la base del entendimiento de lo que hace a la materia tributaria. Así es que cuando nosotros hablamos de la definición de hecho generador o hecho imponible, decimos entonces que son los actos, eventos, supuestos, presupuestos, acontecimientos, hechos, hechos que son puestos por el legislador en la ley con carácter genérico, que si se producen en particular dan nacimiento a la obligación tributaria. La conceptualización del hecho imponible o el hecho generador es sumamente importante por cuanto que a partir de esta figura se puede determinar claramente en cada uno de los impuestos cuál sería la circunstancia que me obliga a tributar un impuesto, cuándo yo me voy a constituir en contribuyente, cuándo surge la obligación. Entonces, cada tributo, recuerden ustedes, tiene un hecho generador o un hecho imponible, de manera tal de que tienen que tener muy presente esa figura y tener bien aprendido y conceptualizado. Entonces, repito, son los actos, son los eventos, son los supuestos determinados por el legislador en carácter genérico que si se produjeren da nacimiento a la obligación. ¿Por qué decimos en forma genérica? Porque no individualiza al sujeto que va a ser afectado. Describe un acto, describe un evento, una situación, pero no individualiza. No dice Juan Sebastián Aguilar va a ser contribuyente. Dice el que obtenga beneficio, utilidad o ganancia estará obligado
al pago del llamado impuesto a la renta, ¿verdad? Es decir, describe una situación, como veremos más adelante, como lo hace la ley, que eventualmente si un sujeto en particular, es decir, si Juan Sebastián Aguilar adecua su conducta a lo que describa la ley, entonces surge la obligación tributaria. Ahí le podemos decir, usted está obligado al pago de este tributo. Pero en forma particular, la ley hace una descripción general, ¿verdad? Que se vuelve particular cuando los sujetos, los contribuyentes, adecuan su conducta a esa circunstancia descriptiva que hace la ley. En ese sentido, entonces, el artículo primero de esta norma que les mencioné, es decir, la que está vigente, la ley 6.380, nos dice, créase un impuesto a la renta empresarial, y entre paréntesis le pone las siglas de IRE, IRE, impuesto a la renta empresarial. Y acá nos describe el hecho generador y nos dice que gravará todas las rentas, los beneficios, las ganancias de fuente paraguaya. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que se tiene que producir? Recuerdan ustedes que le dije, son actos, eventos, son supuestos determinados, puestos por el legislador con carácter general, que si se produce, da nacimiento a la obligación tributaria. Ese acontecimiento es obtener, lograr, conseguir renta, conseguir ganancia, conseguir beneficios de fuente paraguaya. ¿Y por qué dice de fuente paraguaya? Porque debe surgir del territorio paraguayo. Tiene que ser una renta, tiene que ser un beneficio que sea originado, así como la fuente, como la surgente de agua del territorio paraguayo, dentro de nuestro espacio territorial, de la soberanía territorial. Por eso nosotros decimos de que es un impuesto con criterio de la fuente o de la territorialidad. Es decir, todo lo que sale del Paraguay, que se logra en el Paraguay, la ganancia que se obtiene en el Paraguay, entonces está obligado al pago de ese impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Como criterio atributivo de la renta se denomina eso. Entonces, nos dice, se crea un impuesto que gravará la renta, el beneficio o las ganancias de fuente paraguaya. ¿De dónde? Que provengan de todo tipo de actividad económica primaria, secundaria o terciaria. Todo tipo de actividad económica primaria, secundaria o terciaria, incluida la agropecuaria, comercial, industrial y de servicio. ¿Recuerdan ustedes que les dije que en la ley 125 la renta agropecuaria estaba separada? Existía un impuesto que, si bien era impuesto también a los ingresos, pero en forma independiente. Ahora, sin embargo, vemos que está contenido todo en el impuesto a la renta empresarial. Por eso nos dice actividades comerciales e industriales de servicio, y nos vuelve a aclarar otra, primaria, secundaria o terciaria y agropecuaria. Nos incluye a la actividad agropecuaria. De manera entonces que ahí, con toda esa descripción, considera que es el acontecimiento que debe acaecer. Y hace otra vez una especificación la ley respecto a lo que serían actividades primarias, secundarias o terciarias. ¿Qué entienden ustedes o cuándo estaría presente o estarían ante una actividad primaria, o cómo se constituiría descriptivamente una actividad primaria, cuándo una actividad secundaria y cuándo es terciaria? A ver quién de los que están, de los pocos que están. Porque acá les cuento que también está con nosotros la profesora Mirta Almirón, que es de la dirección académica, que hace una, digamos así, un chequeo, una supervisión sobre nuestras clases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está, profesora? Bienvenida también a la charla. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Aprovecho la ocasión también para comentarle de que en el registro de alumnos tenemos 12 y me están informando de que ellos tienen examen presencial ahora. Por eso que no pueden estar en la clase. Eso les dije. Si yo hubiera sabido de que tenían clase presencial, inclusive le hubiera facilitado para que sea una clase asincrónica nomás, ¿verdad? De manera entonces que aprovechen. Pero bueno, en vista de que ya estamos conectados, entonces con los 12 estamos trabajando, ¿verdad? Perfecto. Eso nomás le comento y dejo constancia también de por qué tan poca gente, digamos, están en la clase. No es normal que sean tan pocos ellos, ¿verdad? 12 incluidos ustedes, le estoy aclarando, y estoy incluido yo, quiere decir que son 10 nada más. Así es, profesora. Muchas gracias.
Bueno, continuando entonces, a ver chicos, ¿quién me contesta? ¿Qué entienden por actividad primaria, secundaria y terciaria? ¿Quién se ofrece para responder? Talía Gómez. ¿Quién es el que está? Bueno, doctor, estoy en el colectivo, no escucho bien. Ese es el problema. Entonces, por eso les digo, lastimosamente, ¿quién es el que está en línea realmente? Porque la mayoría parece que está desconectado. ¿Quién es Hola, el? doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Túrtola? Sí, las actividades primarias serían las que extraen las materias primas, ¿verdad? La secundaria, la que desarrollan cosas de esas materias primas, ¿sería así? Sí, ¿y la terciaria? Las personas que realizan empleos, si los dos Servicios. profesiones, Los servicios, servicios. exactamente. Servicios. En realidad, los productos primarios, porque en realidad tendríamos que definir como producto primario, es la materia prima. Aquella que proviene directamente de la naturaleza sin sufrir transformación, más que lo que sería la extractiva, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la leche en estado natural que se extrae de la vaca o otra, porque también hay leche que puede ser caprina, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de transformación. Y la secundaria se daría con esa misma leche, ¿verdad? Y vamos a tomar de ejemplo el ganado vacuno, diciendo de que esa misma leche cuando es procesada, es decir, transformada. Y eso sería, por ejemplo, cuando ya usted le remite al sistema de pasteurización, ¿verdad? Y después lo envasa en estos envases especiales de conservación que se llaman Tetra Pak, ¿verdad? De forma tal entonces que sufre una transformación. Entonces ahí es un producto secundario. Esa misma leche se convirtió en un producto secundario. Nosotros podríamos considerarlo primario, ¿verdad? O materia prima si fuera solamente la leche en su estado natural, ¿verdad? Del animal eventualmente a un recipiente donde se mantiene tal cual se conserva. Pero cuando es pasteurizada, es transformada, sufre un proceso de industrialización, entonces es una etapa secundaria. Y la terciaria, que serían las prestaciones o los servicios en general, ya encarado por los servicios en general. Entonces, lo que la ley nos dice en este caso que afecta a cualquiera de esas tres etapas, siempre que sean actividades comerciales, industriales, de servicio y agropecuarias. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? Y acá nosotros nos vamos a encontrar de que son contribuyentes, y ojo para no confundir, las empresas unipersonales. Y tan importante es esta figura que tenemos que definir qué se entiende por empresa unipersonal. La empresa unipersonal está dado en el artículo 3º de la ley, de esta ley 6.380, que nos dice, se considerará empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente el trabajo y el capital con preponderancia de este último. Con preponderancia de este último. Es decir, tiene que tener una preponderancia el factor capital. El trabajo y el capital con preponderancia de este último, con el objeto de obtener un resultado económico. Entonces, unidad productiva que pertenece a una persona física. Nosotros desarrollamos en la ley el concepto de empresa. Entonces, no está grabada la persona física directamente, sino la empresa unipersonal. Y es, en este caso, esa unidad productiva, una conjunción, una unión de capital y trabajo que pertenece a una persona física. ¿Para qué? Para obtener beneficios, para obtener resultados económicos. Entonces, en el artículo 2º de la ley nos dice que son contribuyentes las empresas unipersonales, las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas. O sea que si fallece eventualmente el propietario de una empresa unipersonal, entonces la sucesión es la responsable, hasta que se produzca la partición hereditaria. Pero mientras tanto es la misma sucesión, entonces va a ser la titular de la obligación. Simples, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita por acciones, sociedades simples y las sociedades de capital e industria.
son contribuyentes también del impuesto a la renta empresarial. Los consorcios. Anteriormente en la ley 125 no se tenía considerado a los consorcios como contribuyentes. Inclusive se legisló en forma interpretativa con un mayor alcance a la ley para incluirlo a los consorcios. Los consorcios son uniones transitorias de empresas o personas físicas a los efectos de desarrollar una obra o llevar adelante contrataciones o eventualmente adjudicaciones o acuerdos contractuales de obras públicas. Entonces, ahí se conforma un consorcio. Es una unión transitoria. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, constructora X, S.A. con constructora B, sociedad anónima, que son las que se unen para llevar adelante la construcción de una obra pública. Por ejemplo, el puente que estaría uniendo o pasando sobre el río de Paraguay a la altura del Banco San Miguel con el otro lado, el Chaco paraguayo. Ese, por dar un ejemplo, entonces se produce una unión transitoria de empresas. Entonces, hoy en día, la ley ya los tiene previsto como contribuyentes, es decir, los consorcios ya son contribuyentes también. Así también las asociaciones, corporaciones, fundaciones, las cooperativas y las mutuales. Y acá aparece algo que es nuevo también dentro de la legislación. Se denominan estructuras jurídicas transparentes. Estructuras jurídicas transparentes que pasan a ser también contribuyentes. Ustedes, si quieren saber sobre lo que implica conceptualmente una estructura jurídica transparente, tendrían que remitirse al artículo 4 de la ley 125, de la ley 6.380, que nos dice: se considerarán estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración y resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Estas estructuras se considerarán con efecto fiscal neutro en el IRE por intermediar entre el negocio sujeto a imposición y sus beneficiarios. ¿Qué es lo que nos quiere decir con efecto neutro? No va a pagar impuestos, pero sí va a ser sujeto de información. Va a tener que presentar declaraciones juradas, hacer balance y todo lo demás. ¿Y qué se entiende por estructura jurídica transparente? Instrumentos que participan, en este caso, estructuras jurídicas que participan como medio de inversión, administración o resguardo de dinero. ¿Quieren saber un ejemplo de una estructura jurídica transparente? La Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores del Paraguay, ¿verdad? Vieron que ahí se realizan operaciones financieras de colocación de acciones, venta de acciones. Esta, como tal, la Bolsa de Valores no abona impuesto a la renta, pero sí está obligado a declarar todas sus operaciones, de manera que aparecen también como intermediarios entre distintos contribuyentes, que es lo que le interesa al fisco de saber. Entonces, estas, además de los consorcios, son nuevos contribuyentes que se insertan y nuevas figuras que se insertan dentro de la normativa del impuesto a la renta empresarial. Así también las empresas públicas, entes autárquicos, entidades centralizadas y sociedades de economía mixta son contribuyentes también las sucursales o agencias de establecimientos permanentes de personas domiciliadas o constituidas en el exterior, las entidades de empresas privadas de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella. Ahí encontramos entonces en el artículo 2 todo lo que hace a quienes son contribuyentes de este impuesto. Vemos entonces que también, ok, un ratito. Le estoy despidiendo a la profesora que ya se retiró. Entonces vemos de que encontramos a estos contribuyentes y tenemos la característica de lo que hace a la ley 6.380 como parte de nuevas figuras que se dan a partir de la modificación de la ley. Bien. Vamos a otro concepto, que es la liquidación y las declaraciones juradas. Recuerden ustedes que la liquidación y declaración y el procedimiento de pago del impuesto a la renta es por declaraciones juradas. Se realiza al cierre del ejercicio. El ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El cierre entonces es al 31 de diciembre. Y el pago, la liquidación y pago se realiza dentro de los 4 meses siguientes al cierre de este ejercicio. Es decir, si nosotros habláramos del ejercicio 2022, se inicia el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre. Y el pago será en el 2023, dentro de los 4 meses siguientes, a abril del 2023 más o menos, por declaración jurada. El nacimiento de la obligación se perfecciona entonces al cierre del ejercicio. De manera que ahí nosotros vamos a encontrar de que se ha perfeccionado la obligación. Siempre es por declaración jurada que se realiza a través de los sistemas de informáticos previstos hoy por hoy en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Todo hoy en día se maneja ya, prácticamente no hay presentación en papeles, presentaciones materiales, sino en forma electrónica. O sea, los sistemas de comunicación, todo ya por sistemas electrónicos. Esta liquidación se basa en dos conceptos, en la renta bruta y en la renta neta. Para liquidar, para saber si yo obtuve renta, ganancia o beneficio, ¿qué es lo que voy a hacer? Verificar si se dio o configurar lo que es la renta bruta y la renta neta. ¿En qué consiste la renta bruta? Es la diferencia entre los ingresos totales menos provenientes de la actividad económica que se desarrolla, menos el costo de la misma. Vamos a suponer de que yo me dedico a vender estos bolígrafos, estos pinceles. Y ustedes tienen que tener en cuenta que esto tiene un costo. Ya sea si fuese de producción nacional o de importación, esto tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo quiero vender esto. Y quiero vender eventualmente por 1000 guaraníes este pincel. Yo pretendo vender por 1000 guaraníes por unidad. Ahora bien, ese valor ya encierra una serie de conceptos que no precisamente están dados solamente por el costo. El costo probablemente de esto sea 700 guaraníes. Y además yo le agrego, para llegar a los 1000, mi ganancia. Yo le pongo un 30% de ganancia. Yo quiero ganar un 30%. Entonces, el precio final que le llega para que lo que sería el precio de venta son 1000 guaraníes. ¿Por qué? Porque 700 es lo que me costó esto, importar, pagar, poner dentro de mi negocio para vender, más el 30% que sería mi ganancia. ¿Y qué es lo que me dice a los efectos de obtener o determinar la renta bruta? Calcule usted el total de sus ingresos, todo lo que vendí, menos el costo de este producto. Entonces digo yo, ok, yo vendí por 1000, menos el costo que es 700, ¿cuál va a ser la renta bruta? La diferencia que existe entre esos valores. De manera que luego le agrego a la renta bruta para determinar si tuve ganancia o no, lo que se denomina renta neta, la renta neta. ¿Y en qué consiste la renta neta? Dice, la renta neta se determinará deduciendo. La palabra deducir significa restando de la renta bruta los gastos que sean necesarios para mantener y obtener la fuente productora, que representen una erogación real, que estén debidamente documentados, ¿no? Y que no sea superior al precio de mercado. Entonces me dice, de esa renta bruta yo voy a ver, entonces volver a restar de ese resultado, entonces los gastos. Resulta que como les dije, para vender este bolígrafo, no solamente es el costo del producto, sino tuve que haberle agregado una ganancia también. Pero esa ganancia también contiene una serie de gastos, porque para poner a la venta tuve que haber hecho publicidad, pagar personal, pagar eventualmente los costos de mantenimiento de mi local, alquiler, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo tengo que prorratear todo eso antes de establecer finalmente si es que existió un resultado positivo. Entonces de esa renta bruta le vuelvo a restar los gastos en los que incurrí, y finalmente de la diferencia que queda va a constituir la renta neta imponible, sobre la cual voy a aplicar la tasa del impuesto. Pero esos gastos tienen que tener una serie de requisitos. Primero, deben ser reales, deben ser reales. No puedo yo pretender dar gastos que no sean reales, que no estén sustentados eventualmente en una figura que se denomina la necesidad de obtener y mantener la fuente productora. O sea, no puedo, por ejemplo, para vender mi bolígrafo, armar fiesta cada fin de semana en una discoteca y pretender restar como gasto todo eso que llevo en cada fiesta. No, los gastos que sean reales y necesarios.
es decir, los gastos vinculados directamente a mi negocio. Debe ser una erogación real, debe tener a precio de mercado y deben estar debidamente documentados. De manera tal entonces que son las condiciones que debe tener este gasto. Y sobre eventualmente la diferencia que surja, ahí voy a aplicarle la otra figura que significa la tasa impositiva, es decir, ver cuánto eventualmente va a ser lo que se va a abonar en caso del impuesto a la renta. Y vemos nosotros, en general, que la tasa impositiva es del 10%. Se tiene una tasa general del 10%. Esto es decir, nosotros tenemos de que sobre esa renta neta imponible vamos a hacer el cálculo de aplicar una tasa del 10%. Y ese va a ser el impuesto que se tiene que abonar. En realidad, estos conceptos son llevados al plano de los números por el contador y es el que logra los resultados que les había mencionado. Bueno, cada vez nos estamos quedando más pocos. Así que yo creo que vamos a dejar por hoy hasta aquí la clase. Van a tener ustedes también en el Classroom la clase grabada, donde van a poder ver todo lo necesario y repetir otra vez con sus compañeros entonces lo que hemos hablado el día de hoy. Lía Cardoso, te escucho, hija. Sí. ¿Cómo no? Vamos a ver. Yo lo que habíamos hablado con sus compañeros, la posibilidad de una clase presencial en el local de la facultad. Entonces, como para que ustedes puedan asistir ahí y antes del examen, entonces ver qué podemos sacar de preguntas y respuestas ahí. Entonces, de paso, también tienen, digamos, un mayor valor desde ese punto de vista, ¿verdad? Más que solamente las clases. Pero igual vamos a alzar todo. Estoy viendo que cada clase que demos a tener presente en el Classroom y ustedes puedan chequear todo. ¿Ok? Perfecto. Sí, ok. Si no hay otra pregunta, entonces que quieran hacer, vamos a dejar aquí, como les dije, les libero ya a los que están y continuaríamos en la próxima clase. Genial. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Cierro la clase entonces. Adiós.